Ay, no, ¿cuál humillar? Simplemente tengo que hablarle duro para que haga caso. Si ni siquiera le estoy diciendo groserías tan exagerados. Simplemente le dije que es bueno para nada, que no hace las cosas bien. Ahora por eso lo estoy haciendo sentir mal tampoco. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de Hablemos de Maltrato. Soy la psicóloga Gina y hoy responderemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu intención al humillar a tus hijos? ¿Deseas la respuesta y aprender más de este tema? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno. Cuando entonces hablamos de humillaciones, pienso que es el punto por el que debemos arrancar el día de hoy, y es que ¿a qué te refieres, Gina, con humillaciones? Digamos que son comentarios hirientes hacia esos niños, hacia esas niñas, hacia esos adolescentes. Te voy a dar ejemplos de mi propia experiencia, que le he escuchado a algunos adultos. Ay, no, pero es que mire que es esta basurero, todo está hecho un desastre. Ay, pero es que es un inútil, no hace nada bien. Ay, es que no entiendes. Es que eres bruto. Es que no tienes dos dedos de frente para darte cuenta que si dejas el vaso ahí lo vas a romper. Ay, es que no piensas, no razonas, que no puedes hacer las cosas como me estás diciendo. ¿Cuántas veces más tengo que decirte esto? ¿Es que eres bruto o qué? Esas y muchas otras frases tal vez te trajeron a frases que las has escuchado de adulto cercano, a frases que te decían cuando eras niño, cuando eras niña, cuando eras un adolescente, a frases que tal vez en automático tú has replicado y has dicho en algún momento. Y la intención hoy es que te des cuenta que si bien las decimos en automático, lo único que producen es que ese hijo, esa hija se sienta así, que no vale nada, que nada hace bien, que nada es suficiente para lograr que mamá, que papá me quiera y me acepte, que no vale nada. Entonces, importante tener eso presente. La humillación o las humillaciones, cuando se dan de forma repetitiva, producen una herida emocional que se llama la herida de humillación. Porque esos hijos, esas hijas, comienzan a creer que valen demasiado, muy poco más bien, ¿sí? Que valen muy poco. Porque su figura principal de referencia, papá, mamá, en fin, te los dice. Entonces es importante tener eso presente. Vamos a desarrollar este tema entonces alrededor de 3 claves. Clave número 1. Lo que deseas lograr al humillar. Hace un momento te dije todas esas frases y si te las dijeron cuando eras niño, cuando eras niña, o tú las dices en automático con esos hijos o hijas, habrán movido algo en ti, ¿no? Porque te trajeron a la memoria esos momentos en que te las dijeron, en que las dijiste. ¿Qué es lo que en realidad deseo lograr yo cuando uso las humillaciones? Gina, deseo que resuelva el problema, deseo que solucione, deseo que tome buenas decisiones. Deseo que piense antes de actuar. Y aquí vale la pena decir algo, y es que no me cansaré de decirte. Recuerda que este cerebro prefrontal, que es esa parte racional, que logra todas esas cosas que acabo de mencionar, termina de formarse a los 25 años. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tal vez menos de 10, tal vez menos de 18. Por consiguiente, eso significa que esa parte está inmadura, ¿sí? Es decir, le estoy exigiendo más de lo que pueda hacer su cerebro en ese momento.
Ay, es que no puedes pensar antes de actuar. Ay, es que eres bruto, es que no entiendes. No tiene la capacidad todavía de tomar decisiones desde la razón, ¿no? Entonces es importante que tengas eso en cuenta, ¿sí? Seguramente si yo te preguntara hoy qué es lo que deseas lograr tú al usar ese tipo de comentarios o humillaciones con esos hijos, me dirías, Gina, deseo que tome decisiones, deseo que tome buenas decisiones, deseo que actúe de forma respetuosa. Es decir, tu intención detrás de usar esas humillaciones no es mala. Deseas que cada día haga mejor las cosas tu hijo, tu hija. Entonces, ¿por qué caemos en usar esas humillaciones? Tristemente, cuando hacemos algo en automático y lo normalizamos, es porque me criaron desde ese lugar, es decir, desde las humillaciones, porque las personas que me rodean no usan esas frases y porque tenemos la idea falsa de que lo más importante es lograr esa obediencia de sus hijos, ¿no? Una cosa es que cooperen, otra cosa es obediencia. Es mucho más favorable con buscar obtener cooperación, pero siempre caemos en buscar obediencia. Y muchas veces las humillaciones son esa carta cuando ya exploté, ¿no? Porque a la fuerza creo que voy a tener mejores resultados que hablarle suave. ¿Mm? Entonces, pregúntate, ¿en realidad usar esas humillaciones es absolutamente obligatorio, absolutamente necesario para que tus hijos puedan tomar buenas decisiones, sepan resolver los problemas que se le presentan dentro y fuera de casa? Y te estarás respondiendo, pues Gina, claro que no, no es necesario. Entonces, ¿qué podríamos hacer en lugar de usar esas humillaciones? Es algo que tenemos que reflexionar, ¿no? Y si no son obligatorias, entonces, ¿por qué caigo en hacerlo? Porque guardo y ¡boom! Exploto y comienzo a humillarlos. Creyendo que así hay una autoridad que se está mostrando. Y no, ahí hay una crianza autoritaria, no una autoridad, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Entonces, si deseas que tu hijo poco a poco aprenda a resolver problemas, aprenda a tomar buenas decisiones frente a las cosas que le pasan o que vive con las personas que interactúa, ayudémoslo o prestémosle de cierta forma esos lóbulos prefrontales míos, ¿sí? Es decir, si bien poco a poco se va formando esas conexiones neuronales o ese cableado interno de su cerebro, lo que podemos hacer es ayudarlo a pensar en las soluciones. Por ejemplo, se le rompió un vaso que tenía agua y se mojó todo el suelo. Vamos a limpiar. ¿Cómo prefieres limpiar? ¿Con un trapo o con el trapero? Tú puedes elegir. Y ahí lo ayudamos a no enfocarnos en el problema, que es en el círculo vicioso de cierta forma en el que yo me quedo encerrada. Cuando caigo en humillar, sí lo hago sentir mal, pero no le digo cómo hacer las cosas bien. En cambio, al enfocarme en las soluciones, pues decimos, ok, está esta opción, y comienza a pensar y poco a poco lo ayudamos a que cree esas redes neuronales de ese cerebro, de esta parte. Y claramente esto no va a funcionar perfectamente con una vez, con dos, con cinco, sino práctica y práctica. Ahí poco a poco tú te irás dando cuenta. Claramente a los 10 años no podemos esperar que ya sea exitoso por completo, o a los 12, no, sino conforme vayas viendo que va aprendiendo a resolver ciertos problemas
o a tomar ciertas decisiones o a buscar soluciones frente a ciertas situaciones que le pasan, pues ahí poco a poco ya, cuando lo tenga automatizado, pues digamos que buscamos desarrollar con ese hijo, con esa hija otra habilidad que se necesite trabajar. Entonces es importante tener presente eso, ¿listo? Clave entonces número 2. Lo que entiende tu hijo o hija con tus humillaciones. Al inicio de este espacio, te dije unas frases. Tal vez te hicieron sentir triste, tal vez te hicieron sentir molesto, tal vez te removió muchas cosas porque te llevó a tu niñez o te llevó a los momentos en los que tienes esos encuentros con tus hijos, esas diferencias. Entonces es bueno que te preguntes, ok, ¿qué es lo que entiende mi hijo con esas humillaciones que le digo? ¿Cuáles? Para ser consciente, reflexiona, ¿cuáles frases le dices que independientemente si se las dices porque explotas, porque obedeció, porque no obedeció, porque fue grosero, porque hizo las cosas de esta forma, porque las hizo de esta forma, porque no las hizo? Escribe esas frases que si tú fueras niño y te lo hubiera dicho uno de tus padres, te haría sentir mal. ¿Qué frases le dices a tus hijos que si tú fueras niño te harían sentir mal? Y pregúntate cómo se siente cuando se las digo. Claramente, como no le digo cómo se hacen las cosas, sino me enfrasco en que se sienta mal por esto que hizo de esta forma, pues claramente la culpa que va a sentir es grande. Va a comenzar a rumiar frente a esas humillaciones. Es decir, mamá me dice, es que eres un inútil, no sé nada bien, eres un inútil, no sé nada bien, es que no piensas, eres un bruto. Y todas esas frases va a comenzar a darle vueltas de cierta forma en su cabeza. Y va a asumirlas como propias. Entonces esa autoestima poco a poco se va a afectar. Y va a creer que las cosas malas que le pasan es porque no vale lo suficiente, o porque no vale, o porque no sirve para, o no es capaz de, ¿sí? Claramente eso es lo que entiendo. Y claramente eso no es lo que tú deseas. Pero es lo que se logra. En algunos momentos, yo recuerdo cuando era niña y me decían cosas así, debo decir que dolía bastante. Y cuando uno es pequeño y te dicen esas cosas y te le dice la persona que tú más quieres, duele. Duele bastante. Y comienzas a apropiarte de esas frases. Tienden a ser niños, niñas, adolescentes que creen ciertas esas frases o esas humillaciones que mamá, papá le dicen. Entonces, reflexiónalo, tenlo presente para ser consciente de ello y ser consciente de qué frases en realidad son humillaciones y le dices a tus hijos para cambiarlas. Clave entonces número 3, que va muy relacionado a lo que hemos estado hablando, y es ok, ya sé lo que deseo lograr, ya sé lo que entienden mis hijos con las humillaciones, ok Gina, entonces ¿qué hago? Aprende a comunicarte de forma asertiva. ¿Qué es importante? Digamos que es importante que reflexiones. ¿Eres firme y amable al tiempo con esos hijos? ¿O te cuesta? ¿Cómo puedes comunicarte de forma asertiva? Siendo consciente de lo que comunica tu cuerpo, tus palabras, incluso el tono de tu voz, tus gestos de la cara.
cuando, ¿qué es lo que comunican todos estos aspectos? Gestos de la cara, cuerpo, tono de voz y palabras que uso. Cuando caigo en humillar a sus hijos. Ay, es que no piensas, es que eres bruto. Esas y otras frases, por ejemplo. Y digamos que cuando exploto, porque me guardé por mucho tiempo toda esa rabia o esa frustración que sentía, porque hacía las cosas de una forma y no de otra, o porque no las hacía, pues claramente es una bomba de tiempo. Y al decir esas humillaciones, no va a ser el momento, pero sí en momentos que estés tranquila o tranquilo, indaga cuáles son esas frases que le dices que están hiriéndolo a tu hijo, a tu hija. Mira cómo puedes cambiarlas por otras que sean más respetuosas. Una cosa es decirle, oye, es que eres un bruto, no haces nada bien. Cambiar esa frase por, hijo, sé que te está costando colocar el vaso con agua en este lugar. Vamos a hacer algo. Puedes usar entonces este vaso más pequeño o te sirvo menos agua. Tú decides. Y al ser asertivo no significa que voy a ser agresivo ni voy a ser pasivo, sino un tono de voz estable, ¿sí? Como el tono que tienes cuando hablas de forma tranquila, ¿sí? Sé consciente. Cuando tienes esos momentos en los que explotas y terminas humillando a esos hijos o hijas, sientes ganas de descargar esa, de cierta forma, emoción acumulada. ¿De qué forma? Reflexiona. ¿Cómo? Si necesitas golpear algo, pues busca algo que puedas golpear, un cojín. Si necesitas morder algo, ve y muerde una toalla. Si necesitas más bien hacer actividad física para descargar todo eso, salir a caminar un poco como para despejar la mente, busca físicamente qué sientes que te ayudaría a sacar eso, sin sacarlo desde aquí y lastimando a esos hijos. Importante tener eso presente, ¿sí? Que comunica tu cuerpo, tu tono de voz, tus palabras y los gestos de tu cara. ¿Listo? Al comunicarme o aprender a comunicarme de forma asertiva, no significa que simplemente voy a dejar que haga lo que quiera, no. Sino, pues, poco a poco, ser consciente que al explotar y decirle esas frases que solo lo humillan a ese niño, esa niña, ese adolescente, pues decirle ese tipo de frases solo nos aleja y nos desconecta. Pero al cambiar poco a poco la mirada, si en algún momento caigo en decirle esas frases, pues aprendo a reparar. Y ahí sí aprendo, reparo y puedo comunicarme de forma asertiva. ¿Qué palabras podría decirle? ¿Cómo podría decírselo de una forma específica, concreta, sencilla, que no lo haga sentir mal? Piensa desde tu niño, desde tu niña interior. Esas frases que tú le dices lo hacen sentir mal. ¿Cómo podríamos cambiarlas? Una cosa es que le diga, ay, es que es bruto, no entiende, a cambiarla por, hijo, se te rompió esto, este vaso con agua, vamos a hacer algo. O te sirvo en ese vaso menos agua o te sirvo en este vaso que es más pequeño. Tú puedes elegir. Y ahí nos enfocamos en la solución. Entonces es importante tener eso presente. Me gustaría entonces que respondamos juntos esta pregunta. ¿Cuál es tu intención al humillar a tus hijos? Cuéntame aquí abajo en los comentarios, opiniones, experiencias, preguntas sobre este tema y voy a estarte leyendo y respondiendo. Quiero entonces hacerte una invitación muy especial y es que si deseas ir más profundo en este tema para cambiar tu mirada,
Te invito a mi clase gratis del maltrato a la crianza positiva, donde aprenderemos juntos las claves para dejar atrás gritos, castigos y otros malos tratos, prevenir el maltrato y pasar a una crianza positiva. Seas papá, mamá, seas educador, seas profesional, este espacio es para ti, 100% online, gratuito. Regístrate en el enlace que te comparto aquí abajo y adicional a la clase gratis te estaré dando un regalo. Entonces, regístrate en la clase, el link te lo comparto aquí abajo. Nos vemos ahí para seguir aprendiendo juntos. Bueno, un abrazo enorme y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Listo? Chao.